para resolver sus problemas de salud. Sabemos la importancia de verse y sentirse bien. Juntos encontraremos al especialista ideal para su enfermedad. Somos Vive Más Salud. Amigos, buenos días. Gracias por acompañarnos en un programa más de Vive Más Salud. Hoy vamos a tocar un tema, la depresión. Según la Organización Mundial de la Salud, afecta a más de 300 millones de personas en el mundo y en muchos de los casos esta condición puede terminar en suicidio. Cada año 800,000 personas se quitan la vida por depresión en el Ecuador. Perdón, cada año 800,000 personas se quitan la vida por depresión. Hasta el mes pasado ya sobrepasamos en esta fecha, desde enero hasta septiembre, los 800 suicidios, que ha habido un incremento del 17% en comparación al año pasado. Y para hablar de este tema hemos invitado al doctor Pablo Jiménez, médico psiquiatra, docente de posgrado de psiquiatría en la Universidad Central del Ecuador, docente de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica del Ecuador y con más de 25 años de experiencia en su práctica continua en la consulta particular. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos. Cuénteme, ¿qué es la depresión? Katy, muchísimas gracias y muy buenos días. Esta pregunta que haces es una pregunta que aparentemente tendría una respuesta simple, pero no es así. El definir depresión es ciertamente compleja, no porque nosotros, digamos, como especialistas, no tengamos claramente identificados los síntomas que caracterizan este trastorno, sino porque el término depresión es usado por la población en general para describir una gran cantidad de eventos emocionales que pueden llevar a confusión. ¿Sí? Cuando alguien dice estoy bajo de ánimo, depre, down, pues seguramente no se esté refiriendo a la depresión como trastorno. ¿Por qué le llamo trastorno en primer lugar, Katy? Porque en la etiología y el origen de esta problemática o de esta manifestación de síntomas, no tenemos un solo origen etiológico. Tenemos la suma de muchos factores etiológicos, es decir, de factores que le dan origen. Cuando en medicina llamamos enfermedad, es porque ya hemos definido perfectamente el origen. La enfermedad SARS-CoV-2, o mejor dicho, la enfermedad COVID-19, tiene un origen que es este coronavirus, ¿no es cierto? Ahí está, es una enfermedad. Pero cuando yo hablo de depresión, estoy diciendo que muchos factores confluyen para que se manifieste en estos síntomas. Confluyen desde una causa biológica, pasando por sociales, ambientales, familiares, hasta determinar que aparecen un grupo de síntomas, ¿sí? Que son la sumatoria de algunos, especialmente el ánimo bajo. Defino ánimo bajo como un estado complejo de sentirse cansado, de sentirse agotado, de tener pensamientos negativos, de tener dificultad para motivarme y el no disfrutar de las cosas. Entonces es un estado que la emocionalidad negativa contamina toda la vida. Doctor, ¿la depresión es una enfermedad mental? La respuesta rotunda es
Sí. ¿Sí? Vuelvo a decir, le llamamos de alguna manera trastorno depresivo mayor, porque si es que me dices, compárale con tal otra enfermedad, esta tiene la causa, ¿cuál es la causa de la depresión? Pues yo muestro muchos factores, pero no puedo dejar de decir que sí, porque al tener un importantísimo componente biológico ya probado, ¿sí? Quiere decir que la persona no lo elige. Y esta es una de las principales confusiones, Katy, que muchas personas cuando ven a alguien deprimido, incluso dentro de la familia, pues empiezan a buscar como causas voluntarias, ¿no es cierto? Por eso las primeras reacciones ante verle a una persona así es, pero ¿y por qué no te animas? ¿Y por qué no pones de tu parte? ¿Y por qué no sales para ver si tu ánimo sube? ¿Por qué no pones de tu voluntad? Y definitivamente esto no corresponde a la verdad. No es Estamos, posible que en ese estado alguien ya ponga de su parte para dejar de sentir esto. estamos hablando de que una persona que sufre de depresión no puede salir ella sola. O sea, necesita eh, una ayuda médica, necesita tal vez medicación. No depende de ellos, es lo que usted me está diciendo, doctor. Así es, estoy diciendo que cuando hay un diagnóstico de una depresión, cuando en realidad puedo marcar que este es un problema real, valorable, mensurable, medible, esta persona va a requerir de una asistencia, de una guía, de un médico psiquiatra, de un terapeuta, una ayuda psicológica, porque se complementan para lograr que esa persona haga el trabajo necesario para salir de este estado. Doctor, en la actualidad vivimos una realidad completamente diferente a la que teníamos hace año y medio, 2 años. Uh-huh. El COVID nos vino a alborotar la vida absolutamente a todos. Eh, Mucha gente ha perdido familiares, mucha gente ha perdido sus trabajos, eh, los jóvenes ya no pueden ya no pueden tener ese contacto con sus compañeros, con sus amigos, ya no existe eso. Uh-huh. Si bien es cierto, las cosas, ya la mayoría de la población está vacunada, eh, y se quiere retomar el asunto, pero aún existe este miedo, sobre todo a la gente que perdió familiares y que vivió el COVID desde adentro, desde casa. Eh, Esto ha incrementado, las cifras lo dicen, 17% más de suicidios en este año en comparación al año pasado. Entonces, eh, y las cifras también dicen que son jóvenes, de 15 a 29 años aproximadamente, según lo que dice la Organización Panamericana de la Salud, eh, los que llegan a suicidarse incluso. Entonces, estamos hablando de que es un problema real, que es un problema eh, que, que puede alterar completamente la vida de una familia. Entonces, sí, ¿qué hacer? O sea, ¿cómo ayudar a identificar en un entorno familiar que estoy en depresión y cómo yo pedir ayuda? O sea, yo siento que no puedo, no solamente me encierro en mi cuarto, sino ¿qué hago? ¿Pido ayuda? ¿Cómo digo o cómo yo entiendo de que estoy en ese estado? Porque los seres humanos a veces decimos, ah, no, no pasa nada, pero pasa. Ya este de negarnos a nosotros mismos de que está sucediendo algo en nuestro cuerpo, quizás hace que mucha gente no lo diga. O el de otro estigma que hay en la sociedad es ir a un psiquiatra porque dicen, ay, no, yo no estoy loco. Y pasa mucho, yo lo he escuchado muchas veces, ¿no? Un psiquiatra, pero las enfermedades mentales existen. ¿Ya? Y esta es una enfermedad que se ve mucho, ¿ya? Y en la situación actual creo que, ¿qué nosotros podemos hacer desde adentro? ¿Cómo nosotros podemos ayudar a un amigo, a un familiar que a lo mejor no sabe que está en depresión? ¿Ya? Uh-huh. Y que tal vez si escucha algo, si lee algo,
vivimos en las redes sociales. ¿Por qué no postear algo que diga, oye, si necesitas ayuda, dime, yo te recomiendo un doctor o alguna cosa? ¿Cómo hacemos desde adentro de casa? ¿Cómo prender las alertas? Katy, tu análisis es muy pertinente. El encerrarnos y mirarnos hacia adentro, a propósito de la primera parte de la pandemia, que fue la cuarentena, ¿no es cierto?, hizo que todos veamos cara a cara que tenemos una vida mental, una vida emocional que se empezó a manifestar, que empezó a mostrarse, que se pudo identificar y que no era algo con lo que teníamos un contacto tan frecuente y tan directo, por lo que tú dices, ¿no? Porque el día a día hace que nuestro comportamiento se mueva en las tareas diarias y el fin de semana que nos encontrábamos, pues algo se identificaba, pero no de modo tan tangible. Ahora, sin duda, vemos las emociones de los otros cara a cara. Eso es lo primero. Lo segundo es que las condiciones que también mencionaste, el miedo permanentemente sobre nuestras cabezas. Un miedo real que terminó afectando a familias enteras por la pérdida de sus miembros y por otras pérdidas, ¿no? La parte económica, la parte material, las pérdidas de trabajo, de empleo, de las mismas condiciones para muchísima gente fue muy importante. Empezaron a hacer que estas condiciones emocionales cambien, se alteren y quienes tenían cierta sensibilidad empiecen a mostrar ya problemas mucho más allá del manejo familiar. Depresión, ¿sí? Ansiedad y en general lo que la gente llama estrés, que es un estado de no comodidad emocional, ¿no es cierto? Problemas del sueño, nerviosismo. Creo que todos fuimos testigos del año pasado de grados extremos, ¿no? Alguna familia me comentaba que la mamá era una persona que no podía controlar el miedo y que las primeras veces que sus hijos salieron, dejaron la ropa en un lugar y ella una noche en silencio fue y quemó la ropa de ellos, ¿no? Es decir, que la angustia de si se habían o no contaminado llegó a ser tal que quemó la ropa de los hijos, que habían salido. La hija decía, pero yo ni me bajé del carro. Pero la mamá, por la angustia, había pues procedido de esta manera. Entonces, cuando ya se presenta un estado diferente, esta es la primera pista, ¿no? Un estado diferente a lo que la persona ha sido siempre. ¿Sí? Segundo, que ya es relativamente duradero. Cuando yo digo relativamente duradero, estamos pensando más de 2 semanas. Ya, perfecto. Que cambia el funcionamiento de la persona. Que Sí hay un provoca cambio aislamiento. palpable. Sí. Centrémonos un poco en la depresión, efectivamente sí, ¿no? Es decir, yo sí veo, quizás no es de la noche a la mañana, pero yo voy viendo que la persona tiene un cambio. Sí, socializa menos, se le ve que refiere a algunos problemas de sueño, el apetito puede haberse modificado, en general disminuye, a veces aumenta, pero en general disminuye. Reporta, como decía, dificultad para dormir o cuenta que durante el día le da mucho sueño, se ve su ánimo frágil, llora, uno ve y dice, ve. En los adolescentes, una de las pistas más importantes puede ser que se han vuelto más irritables. El adolescente a veces no manifiesta como tristeza, como un adulto mayor, sino se manifiesta como irritable. Y está más aislado y no disfruta, se ve que no disfruta de las cosas, ¿no es cierto?
No dice, ve, antes disfrutaba, salía a hacer alguna cosa, compartir con la familia, comer algo, pero ya se ve que no disfruta. Le cuesta mucho más esfuerzo sus clases, peor si son virtuales. Ha manifestado algunas molestias del cuerpo, como dolor de cabeza, como molestias estomacales. Yo ya veo este cambio, como decía, con cierto estado un poco más de permanencia. Ve, la última semana le he visto unos 4 o 5 días mal, las 2 siguientes semanas igual. Sí, lo primero es tratar de ser un muy buen oído. Lo que veo en la práctica clínica, Katy, es que tenemos esta tendencia que también mencionabas a protegernos del temor y desconocer el problema. Yo para el momento de recibir tu invitación al programa, recogí algunas de las cosas que han pasado entre los pacientes, particularmente adolescentes. Sus padres responden cosas como, no te preocupes, esto va a pasar. Así como lo más leve, hasta cosas como que un adolescente le preguntaba o le contaba a su papá cómo se sentía y que incluso había pensado en suicidarse. Y el papá, lleno de temor, no digo de maldad, sino lleno de temor, le decía algo como, la respuesta es, esas cosas solo lo hacen los débiles. Y claro, ella decía, mi papá no me oyó nada de lo que le quería contar. Ella lo ve, se asusta tanto que me dice, esas cosas lo hacen los débiles. De tal manera que yo ya no le quiero dar más preocupaciones. Una chica decía, yo le dije a mi mamá cómo me sentía y mi mamá me dijo, es porque no arreglas tu cuarto y es porque no te bañas. Cuando es al revés, ¿no? No arreglas el cuarto, en general digo, o descuido mi apariencia y mi aseo personal porque ya me siento de esta manera. Entonces, ante los cambios, la primera idea sería escuchar qué te están diciendo. ¿Sí? Y preguntar más. Doctor, los jóvenes en la actualidad, lo digo porque tengo dos sobrinos eh, adolescentes y mi hermano me comentaba que pasan en el teléfono, sobre todo mi sobrina, pasa en el teléfono todo el tiempo, no quiere salir y no, es solo en el teléfono. Entonces, uno sabe que en el teléfono pueden, ahorita el mundo digital es una bomba, entonces puede encontrar mucha información buena, pero también mucha información mala. Ya, y claro, o sea, nos hemos acostumbrado a que está en el teléfono, no pasa nada. Ya, entonces tal vez tener más cuidado en ese sentido, quitarles el teléfono, conversar más, o no quitarles permanentemente, Claro. sino decirle, ok, ahorita vamos a dejar el teléfono una hora y quiero que me cuentes qué te pasa, cosas así, a eso me refiero. Porque el adolescente, si uno le dice no a algo, pues sí, con más ganas. Ya, todos fuimos adolescentes, todos pasamos por ahí y sabemos cómo es, ya, pero creo que es conveniente que la gente vea que esto es real, que esto existe y que si uno no ve a nuestros hijos como normalmente eran, hay que prender las alarmas y hay que buscar ayuda. Fíjate, Katy, que el reporte a nivel mundial es que en el uso del Internet y de las redes sociales aumentaron en un 80% en la pandemia. Es sorprendente. Sí, y que mucho de lo que ahora se hace es a través de las redes sociales y el Internet. Ya esto estaba pasando.
ya nosotros pre-pandemia veíamos que muchas de las relaciones de las personas y entre los adolescentes, quizás menos que entre los adultos, eran virtuales. ¿Sí? Claro. Ahora esto se ha desproporcionado efectivamente y tenemos una gran cantidad de relaciones virtuales. Sí, tú me decías al inicio del programa, ojalá nos pudiéramos ver en el estudio. Yo decía, sería un lujo y un privilegio ahora que esta relación es la más frecuente a través de la virtualidad. Para los adolescentes que tienen una necesidad muchísimo mayor de vínculo, de relación, de interacción, esto evidentemente ha sido devastador. Y encontrar esas relaciones a través de la red alivia. Sin embargo, puede constituirse en un riesgo. ¿Sí? Hay un estudio que recoge todos los estudios que se han hecho alrededor del sexteo, ¿no? De este sexting, de esta interacción sexual con 100,000 adolescentes de 15 años de promedio que se recogió. Se sabe que el 17% sextea, es decir, tiene relaciones sexuales, envía textos relacionados con la sexualidad, recibe o envía fotos, un 17% a los 15 años. Evidentemente los padres tenemos que ver la manifestación de el uso de estos recursos, de estos medios, del teléfono, de la computadora, como un síntoma. ¿Sí? Perfecto. Por tanto, yo solo esto termino. Decía, no hay que prohibir, hay que leer qué está pasando, ¿no? Si ha aumentado los tiempos, si solo eso es ahora su modo de vincularse al mundo, es un síntoma. Perfecto. Doctor, aparte de los adolescentes, ¿en qué tipo de personas se ve más la depresión? ¿El adulto mayor? ¿Cuál es el rango? A ver, la primera causa de suicidios y de muerte en adolescentes, digamos, de muerte en adolescentes desde el suicidio, ¿no? Pero la depresión está muy presente en el final de la segunda década de la vida y el inicio de la tercera, es decir, entre 20 y 30 años. Las mujeres son mucho más propensas a deprimirse que los varones. Sí, en una relación de 3 a 5 a 1. Sí. Seguramente hay muchas causas sociales que lo explican, ¿no? Muchas causas ambientales, pero en esta pandemia también han sido los adultos mayores sobre los 65 años un grupo que ha tenido mucha tendencia a deprimirse. La depresión está a lo largo de la vida presente. Podríamos decir que todo ser humano está expuesto a en algún momento deprimirse y buscar ayuda. Así es, así es, así es. Completamente de acuerdo. Esto me parece muy importante porque mucha gente que empieza a manifestar síntomas, que ven un pariente cercano, pues evidentemente hay muchos estados de ánimo bajo, ¿no? Los estados de ánimo son muy fluctuantes. Sin embargo, ya cuando esto persiste, cuando es muy notorio que cambia nuestro rendimiento, ¿sí? Un padre me decía, mi hija nunca ha sido un problema en sus estudios, nunca nos ha dado un sobresalto académico, nunca, siempre ha sido muy buena. Ahora a los 16 años que yo le veo que entra al bachillerato y le veo así mal, yo al principio pensé que era dejadez. Fíjate cómo todas estas lecturas se pueden hacer de un episodio depresivo, ¿no?
que era dejadez, que se había peleado con la mejor amiga. Pues ya fue persistente, ¿no? Una baja en el rendimiento académico puede ser uno de los primeros manifestaciones, de las primeras manifestaciones que uno tiene que observar. Perfecto, doctor. Doctor, creo que hemos hablado en concreto de este tema y hemos respondido muchas dudas. La gente siempre tiene que estar alerta. Nosotros, como seres humanos, tenemos que estar alertas de nuestro entorno y, como siempre lo digo, existen profesionales. Existen profesionales que están ahí, que muy independiente de si es un psiquiatra, si es un psicólogo, están ahí para darnos la mano, para ayudarnos. Solamente hay que atreverse y no tener miedo, porque la depresión puede traer una consecuencia fatal que es el suicidio. Ya los números ya lo dicen y es terrible. Entonces, ya muchas personas han declarado que sufren de depresión, gente que uno ve en redes sociales y dice, pero si lo tiene todo, y sabemos que no necesariamente tienes que tener todo para no caer en depresión. Entonces, les hacemos una invitación a la gente a que esté alerta, a que si ve algo diferente en sus hijos, en sus papás, en sus esposos, en sus esposas, sí mismo. En sí mismo, exacto, eso es importante, ¿no? Si yo me conozco, nadie mejor que yo para conocerme, veo que algo me está pasando, buscar ayuda. Y para eso están ustedes los especialistas. Doctor, ¿dónde lo podemos encontrar? ¿Cómo nos podemos contactar con usted? Muchas gracias, Katy. Yo solo termino diciendo dos cosas porque me parece importante. La primera es que no todo ánimo bajo es depresión. No tenemos que volverle una enfermedad a un estado humano normal. La segunda, que cuando esto persiste, que cuando esto ya no tiene, digamos, una alternabilidad con buenos estados de ánimo, sino la mayoría ya son bajos. Y la tercera, cuando siento que ya no está en mis manos, sí debo buscar una guía. Porque al mismo tiempo no todas las depresiones se tratan con fármacos. Las depresiones, sí, leves y moderadas, leves a moderadas, responde bien a intervenciones psicoterapéuticas. Pero ya las moderadas y graves requieren la combinación de las dos. ¿Sí? Perfecto. Perfecto. Entonces, como lo ha dicho el doctor, no todas las depresiones necesitan medicación, si es a lo que le teme mucha gente, ¿no? Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos. Katy. Como le dije al principio del programa, espero en algún momento tengamos la oportunidad de tenerlo en nuestro estudio. Todavía el COVID nos hace estar en esta nueva normalidad, pero muy seguramente vamos a volvernos a encontrar, y muchísimas gracias por responder todas nuestras dudas sobre este tema tan interesante y que es real. Y a ustedes, amigos, muchas gracias por acompañarnos una vez más y los esperamos en otro capítulo de Vive Más Salud. Muchas gracias, Katy. Para resolver sus problemas de salud. Sabemos la importancia de verse y sentirse bien. Juntos encontraremos al especialista ideal para su enfermedad. Somos Vive Más Salud.